Y una cosa. El día de hoy vamos a tocar el tema de función inversa. Mira lo que nos dice el problema número 1. Determine cuáles de las funciones son inyectivas. Eh, si uno define una función inyectiva, yo digo f es inyectiva, sí y solo sí, sí, solo sí. Vamos a poner así con símbolo. Ya, f es inyectiva, sí, solo sí. F de x1 es igual a f de x2. Entonces, x1 es igual a x2. ¿Ya? X1 es igual a x2. Ahora, recuerda algo. Gráficamente, ¿cómo reconocemos que es una función? Por ejemplo, ¿no? Esta parábola de acá será una función. Eh, esta función de acá será una función. No, línea roja no, línea blanca. Esa línea blanca será una función. La línea celeste será una función. ¿Cómo reconocemos gráficamente una función? ¿Te acuerdas? La habíamos hecho. ¿Cómo reconocemos gráficamente una función? A ver. Ángel, conecta bien tu audio porque no se te escucha así entrecortado. Trata de conectar bien tu audio. Eh, para reconocer si una gráfica es una función o no es una función, dice que va a ser una función si todo línea vertical es una función si todo línea vertical lo va a cortar en un solo punto. En el caso de la gráfica de la línea blanca, sí sería una función porque toda línea vertical lo corta en un punto, pero más no la gráfica celeste, porque hay una línea recta que lo corta en dos puntos. ¿No me acuerdo? Entonces, la blanca sí, pero la celeste no. Ahora, ¿cómo reconozco si una función es inyectiva o no es inyectiva gráficamente? Muy simple. O sea, te expliqué esta parte de función para que entiendas. Por ejemplo, a ver, una línea celeste. Digamos, esta es una gráfica. Y yo por acá tengo, por ejemplo, una gráfica valor absoluto. A ver, un momento. Una gráfica valor absoluto. Ya. Esa gráfica valor absoluto. Por ejemplo, ¿cómo reconozco? Tú sabes que esas dos son funciones. Pero ¿cómo reconozco si son inyectivas gráficamente? ¿Cómo reconozco si son inyectivas? Muy simple, chicos. Trazas líneas horizontales. Trazas líneas horizontales. Si las líneas horizontales cortan a la gráfica o todo línea horizontal corta la gráfica en un solo punto, es una función inyectiva. Si todo línea vertical corta la gráfica en un solo punto, es una función inyectiva. Entonces, según esa definición, la línea celeste, la función celeste, sí es inyectiva. Pero la función verde, ¿no? La gráfica de color verde no va a ser inyectiva, porque hay líneas horizontales que lo cortan en dos puntos. Entonces, de esa manera puedo reconocer gráficamente si una función es inyectiva o no es inyectiva. Ya, ten en cuenta eso. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Mira, a ver. ¿Te acuerdas también que cuando decíamos que si X pertenece, ¿no? Por ejemplo, decíamos esto, ¿no? Si XY pertenece a la función y XZ pertenece a la función, ¿qué pasaba? ¿Qué cumplía? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se cumplía? ¿Qué pasaba si XY y XZ pertenecía a la función? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba si XY pertenece a la función y XZ pertenece a la función? Entonces, el Y tenía que ser igual al Z. El Y tenía que ser igual a Z. ¿Ya? Y recuerdas que lo contrario, por ejemplo, ¿no? Si X está con Z, pertenece a la función, y Y está con Z, pertenece a la función, entonces X va a ser igual a Y, no necesariamente, ¿te acuerdas? No necesariamente, ya.
pero en la inyectiva sí. En la inyectiva cumple ambos. Si Z está con X y Z está con Y, entonces X y Y tienen que ser iguales. O sea, lo manejas de ida y de regreso. Se debe cumplir eso. Se debe cumplir eso en una función inyectiva. Y esa es la idea que vamos a usar para resolver este problema de acá. Por ejemplo, ¿no? Dice, determine cuál de las siguientes funciones es inyectiva. El 1 con el 2, el 3 con el 5, el 1 con el 8. ¿El 1 puede estar con el 2 y el 1 puede estar con el 8? Pregunta. No. El 1 no puede estar con el 2 y el 1 no puede estar con el 8. Por lo tanto, no hay función. No. Por ejemplo, el 3 puede estar con el 1 y el 3 puede estar con el 5. Tampoco. Eso no puede pasar. El 1 con el 3, el 8 con el 3. Oye, mira, ve. El 3 está con el 1, el 3 está con el 8. ¿Puede pasar eso? ¿El 3 puede estar con el 10? No, tampoco. Pero aquí, esta sí es, ¿no? Esta es una función inyectiva. Esta es una función, esta es una función inyectiva. Ya, esta es una función inyectiva. Listo. F de menos 4 a 10, AB, de modo que F de X es igual a F de X menos 1, es su proyectiva. Cuando hablamos de su proyectiva, también conocida como suryectiva, ¿ya? Son algunos de los otros nombres que también recibe, ¿ya? Son algunos de los otros nombres que también recibe, ¿ya? Puede ser que le llamen, ¿qué? Puede ser que le llamen suprayectiva, sobreyectiva, epiyectiva o suryectiva, ¿ya? Recibe todos esos nombres, ¿ya? Sobreyectiva, epiyectiva, suryectiva. Va a ser suprayectiva cuando el rango es igual al conjunto de llegada o al conjunto B. A ver, mira, a ver. Cuando yo hablo una función se define de un conjunto a otro conjunto, se define de un conjunto a un conjunto B. Es una función. Se define eso acá. F es una función que va de A a B. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces yo digo lo siguiente. F es, acá dice suprayectiva, pero sabes que puede ser sobreyectiva, ¿no? Ya el nombre es lo de menos. O sea, tiene varios nombres, ¿no? F es suprayectiva, ¿ya? F es suprayectiva. Entonces, ¿qué sucede? El rango de F es igual al conjunto de llegada. Es igual al conjunto de llegada. ¿Listo? Ten en cuenta eso. ¿Ya? Si es suprayectiva, el rango es igual al conjunto de llegada. Ahora mira, ¿qué es lo que sucede? Muy simple, chicos. Tengo mi función, tengo mi dominio. Porque tú la función tienes acá. Es 5x menos 1. Ya, L es Y. Tienes el dominio. Este es el dominio. X es mayor o igual que menos 4 y X es menor que 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hallar el rango. Reemplazo. Profe, dice 5x, listo. ¿Qué es lo que hago? Multiplico por 5. Multiplico por 5. Y si multiplico por 5 tendría menos 20. Menor o igual que 5x. ¿Menor que cuánto? Que 50, pues. Dice menos 1. Mira por acá. Le quito 1. ¿Y qué sería? Menos 21. Menor o igual que 5x menos 1. ¿Menor que cuánto? Menor que 49. ¿Y quién es 5 menos 1? Y. Él es Y. ¿Qué quiere decir entonces? Que el rango, ¿quién viene a ser? Profe, quiere decir que el rango viene a ser cerrado en menos 21 hasta 49 abierto. Pero recuerda que este rango va a ser igual al conjunto de llegada. Esto va a ser igual al ¿qué? Al intervalo de AB. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces que A es igual a menos 21 y que B es igual a ¿cuánto? B es igual a 49. Dime entonces, ¿cuánto vale? Porque me pide que cosa A por B. Ya dime, ¿cuánto vale A por B? De hecho que va a salir negativo, ¿no? De hecho que A por B va a salir negativo. A ver, ¿cuánto saldría? Multiplica. Ponle 50, 50 por 20, 1000, 1050, 1050. Multiplica. Sigue fallando tu audio, Ángel. No sé, debes haber conectado. No debe estar bien conectado, me imagino. Ya.
1050 menos 21, 1029 creo. 1029, ahí está. 1029. Listo, a ver, vamos a ver en el chat. Ahí está claro, 1029. ¿Ya? Sigamos. De modo que, ya, subyectiva. ¿Qué es subyectiva? Sobreyectiva, ¿no? Sobreyectiva o suprayectiva o no sé qué otros nombres recibe. Ya, pero es lo mismo. O sea, ¿qué hacemos entonces en el problema número 3? El mismo procedimiento, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento. Por ejemplo, yo tengo acá mi función, ya yo tengo acá, este viene a ser mi función. No, este viene a ser mi función. Y tengo pues que x es mayor, ¿no? Que menos 5 y es menor que 3, ¿no? Ahí está, va de menos 5 a 3. Pero yo quiero saber la variación, quiero saber el rango, quiero saber el x cuadrado menos 3. Y si quiero saber el x cuadrado menos 3, muy simple, pues. Reemplazo, ¿no? Bueno, elevo al cuadrado, ¿no? Elevo al cuadrado nada más. ¿Por qué? Porque quiero conseguir x cuadrado, pues. Lo elevo al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes que x está entre un número negativo y un número positivo, siempre se va a cumplir que el x cuadrado va a ser mayor o igual que 0. Siempre se va a cumplir eso. Siempre se va a cumplir que el x cuadrado va a ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Siempre se va a cumplir eso. Pero va a ser, ¿qué? Menor que el mayor valor de ellos dos. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? 25. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Y entre los dos, ¿quién es mayor? 25. Este sería el x cuadrado. Pero dice menos 3, entonces le quito 3, pues. Le quito 3 a cada uno de ellos. Al quitar 3 me queda esto. ¿Y quién es él? Él es y. Quiere decir entonces que el rango, quiere decir que el rango va de dónde? Cerrado en menos 3, cerrado en menos 3, ¿hasta dónde? Hasta 22. Y él tiene que ser igual a quién? A este intervalo que es el conjunto de llegada de m a n. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces, por comparación de estructuras, que el valor de m es igual a menos 3 y el valor de n es igual a ¿cuánto? Es igual a 22. ¿Ya? Es igual a 22. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos entonces. Ya, sigamos. Pregunta número 4. ¿Cuánto sale? Veamos. Veamos. G va desde menos 1 a 3, ¿no? Hasta mn. G de x es esto, es su proyectiva, dice. Igualito, ¿no? Ahora, lo primero que tendrías que hacer en este caso es lo siguiente, ¿no? Tendrías, o sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es hallar el rango. Vamos a hallar el rango, ¿no? Ahora, tú tienes la función, ¿no? Tú tienes la función f de x igual a x cuadrado más 4x más 1. Pero recuerda que acá lo que tú tienes que formar es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Tienes que dar forma, ¿no? De un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué digo? Ah, profe, f de x es igual a ¿qué? X cuadrado más 4x más 4 más 1. Pero este 4 yo... A ver, espera. Ahora sí. F de x es igual a x cuadrado más 4x. Para formar un trinomio cuadrado perfecto le debo agregar un 4. ¿Quién es ese 4 realmente? Ese 4 es un 2 al cuadrado más 1. Pero como estoy agregando esto, le debo quitar menos 2 al cuadrado. ¿Y esto de acá qué viene a ser? Ah, mira, ve. Esta expresión de acá viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser un x más 2 al cuadrado, ¿no? Esto de acá viene a ser un x más 2 al cuadrado. F de x es igual a x más 2 elevado al cuadrado. 1 menos 4, que sería ¿cuánto? Menos 3. Ahora recién hallamos el dominio. Porque recuerda que el x es mayor o igual que menos 1 y es menor que 3. Dice x más 2, le sumo 2 entonces. Si yo le sumo 2 sería 1. Mayor o igual, le sumo 2 sería 5.
pero quiero al cuadrado, entonces acá se eleva al cuadrado. Profe, mayor o igual que cero, igual que el problema anterior, no. Porque aquí era mayor o igual que cero porque estaba entre un número negativo y un número positivo. Pero cuando está entre dos positivos, simplemente elevas al cuadrado. Ir al cuadrado es 1, ir al cuadrado vendría a ser 25. Pero quiero menos 3. Si le quito 3, acá sería menos 2. Menor o igual que x más 2 al cuadrado menos 3, menor que ¿cuánto? Menor que 22. Recuerda que, ¿qué quiere decir? Él es y, profe. Quiere decir que el rango, ¿ya? Quiere decir que el rango es igual a ¿qué? Al intervalo cerrado en 2 hasta el número, perdón, menos 2 hasta el número 22. Pero eso tiene que ser igual a ¿qué? Al conjunto B, al conjunto de llegada, al conjunto que va de M a N, al conjunto que va de M a N. Ahí está. Ya, al conjunto que va de M a N. Entonces, ¿qué tendrías? Que M vale menos 2 y que N vale 22. Ahí está. Por lo tanto, aquí terminamos. ¿Cuánto vale M más N? La suma sería igual a 20. Listo. La suma sería igual a 20. Sigamos. Pregunta número 5. Recuerda que esto indica que es cerrado, pero si va para el otro lado y pones aquí A, quiere decir que es abierto. Cosa, ¿no? Este es abierto en 3, abierto en menos 1. Basta abierto en M, abierto en N. Tengo la función, siendo F su proyectiva. Ah, lo mismo, porque el problema anterior. ¿No? ¿Qué tienes de X? X es mayor que menos 3 y es menor que menos 1. Necesito X menos 2, le quito 2. Si le quito 2 sería menos 5. Si le quito 2 sería menos 3. ¿No? Profe, pero es al cuadrado, elevas al cuadrado. Pues X más 2, elevas al cuadrado. Pero cuando tú elevas al cuadrado y está entre dos números negativos, el intervalo de la base está entre dos números negativos, y elevas al cuadrado a estos extremos, menos 5 al cuadrado sería 25, pero los cruzas, 25, y al cuadrado sería 9. Listo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero dice, perdón. Es menos 2. ¿Por qué puse acá más? Ahora, todo menos 3, le quito 3, 6. Que x menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Menor que cuánto? Menor que 22. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, profe, quiere decir que el rango, ¿no? Quiere decir que el rango va de dónde a dónde. Quiere decir que el rango va de dónde a dónde. Ah, profe, rango va de 6, es una manera de representar a 22, pero es abierto. Pero eso tiene que ser igual al intervalo que va de M a N. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que M es igual a 6 y que N es igual a 22. Por lo tanto, ¿cuánto vale M por N? 6 por 22, 6 por 2, 12. 12 por 11, 1 más 2, 3, sería 132. La respuesta sería 132. Sería 132. ¿Listo? Problema 6. Calcula la inversa si existe, determine su dominio y rango. Determine su dominio y rango. ¿Ya? Lo que pasa es que para que una función tenga inversa, ¿ya? Lo que pasa es que para que una función tenga inversa, debe ser inyectiva. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Pero no solo tiene que ser inyectiva, también tiene que ser sobreyectiva o suprayectiva. Ya ten en cuenta eso. Tiene que ser, ¿ya? Inyectiva y suprayectiva. Eso es lo primero que tú tienes que verificar. ¿Y esto de acá? ¿Cómo sería? Por lo general, una función de esta forma casi siempre tiene inversa, porque es una función, pues, primero tendrías que probar que es inyectiva y luego tendrías que probar que es soprayectiva, ¿ya? Entonces, ten en cuenta que no me dan el conjunto de llegada ni el conjunto de... No, no me dan el conjunto de llegada, ¿no? No me dan
No me dicen nada del dominio, no me dicen nada de rango. Como no me dicen nada de rango, quiere decir pues que de hecho que va a ser suprayactiva, ¿no? Me falta verificar que sea inversa nada más. Entonces, hacemos eso, ¿no? F es inversa. La primera pregunta es verificar si F es inversa. Ahora, profe, ¿cómo hago para saber si es F es inversa? Para hallar F inversa, yo debo hacer esto. Debo igualar F de X1, debo igualar a F de X2. Ya, debo igualar a F de X2. Y si a partir de acá yo llego a que X1 es igual a X2, entonces va a ser inversa. Recuerda que para que sea inversa, tienes que igualar estas dos funciones aplicadas a X1 y X2 y tienes que concluir que X1 y X2 son iguales. Rapidito, ¿no? ¿Qué sería? F de X1, reemplazo acá, sería X1 menos 2, dividido entre ¿quién? Entre 3X1 menos 5. ¿Ese es igual a cuánto? A X2 menos 2, ¿entre quién? Entre 3X2 menos 5, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelvo eso de ahí? A ver, ¿cómo resolvería eso de ahí? Tienes que hacer producto en aspa, pues no te queda de otra, ¿no? Tendrías que multiplicar, pues, a ver, X1 menos 2, multiplicar por 3X2 menos 5, igual a X2 menos 2, y lo multiplicas por 3X1 menos 5. Ahora, acá sería X1 por 3X2, sería que 3X1 por X2. X1 por menos 5, menos 5X1. Menos 2 por 3 sería menos 6. Menos 5 menos 6 sería menos 11. Menos 11. Ah, no, 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 no. Me estoy confundiendo. Un momento, un momento. Ya. L por L, 3X1 por X2. L por L, menos 5X1 sería acá. Menos L por L, menos 6X2. Menos por menos más 10. Ya, y vamos a correr un poco para el lado izquierdo para que me pueda alcanzar espacio. Ahí está. Y eso es igual. X2 por 3X1 te da 3X2X1, ¿no? X2 por menos 5 sería menos 5X2. 2 por él sería menos 6X1 más 10. Pienso que tú te das cuenta que esta expresión es igual a esta, se va a cancelar, pero también más 10 y más 10 se va. ¿Qué es lo que te queda? Mira, ve, te queda menos 5X1 menos 6X2 es igual a menos 5X2 menos 6X1. A ver, este 6X1 viene positivo y menos 5X1 te queda X1. Este menos 6X2 pasa positivo y menos 5X2 te queda X2. X1 es igual a X2, demostrado. Si es inyectiva. ¿Ya? Acá no era inversa, acá F es inyectiva. Es lo primero que tienes que verificar. ¿X es inyectiva? Sí es inyectiva. Y si es inyectiva, ¿ya? Si es inyectiva, ¿qué sucede? ¿Ya? Entonces tiene inversa. ¿Y cómo yo su inversa? Muy fácil. ¿Ya? Vas a hallar su inversa. Ahora, por ejemplo, algo que tú puedes hallar acá es, por ejemplo, el dominio. Profe, ¿cuál sería el dominio? El dominio de una función de esta forma es todos los reales, pero menos el valor que acá lo vuelve cero. ¿Qué valor le vuelve cero acá? Ah, profe, si lo iguala a 0, 3x igual a 5, x 5 tercios. Ah, ya, entonces no puede tomar x 5 tercios. No puede tomar 5 tercios. ¿Listo? No puede tomar 5 tercios. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a ir a la inversa. ¿Y cómo yo la inversa? Muy simple, mira, ve. Y igual a x menos 2, dividido entre 3x menos 5. Le haces el cambio de variable. ¿Ya? Le haces el cambio de variable. ¿Ya? O sea, tú tratas de, o sea, acá tienes y igual a algo, despeja x igual a algo. Él multiplica, sería 3xy menos 5y es igual a x menos 2. Recuerda que tienes que despejar a quién, tienes que despejar x. Entonces, mira, este menos 2 pasa a este lado positivo, sería 2 menos 5y, ahí está, es igual a x. Y este 3xy viene a restar, menos 3xy. Yo factorizo x y me queda 1 menos 3y. Pero ese 1 menos 3y va a pasar a dividir. Vas a tener esto. 2 menos 5y
Profe, acá factorizo X, ¿no? Porque acá tú puedes hacer esto. Factorizas X y te queda 1 menos 3Y. Y ese 1 menos 3Y pasa a dividir. Listo. ¿Qué quiere decir entonces? Ah, profe, quiere decir entonces que la función inversa es ¿quién? 2 menos 5X entre 1 menos 3X. Listo. Ahora tú puedes hallar acá el dominio, ¿no? Porque también te está pidiendo dominio y rango. Por ejemplo, hallemos el dominio. ¿Cuál sería el dominio de la función inversa? Todos los reales, pero no puede tomar el valor que lo vuelve cero aquí abajo. Y el valor que lo vuelve cero ahí abajo sería un tercio. No puede ser un tercio. Profe, también me falta rango. Ya, vamos a ir a rango también, ¿no? Te falta rango, a ver. Un momentito, vamos a mover esto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Profe, yo quiero hallar el rango de la función inversa. ¿Ya? Ah, profe, el rango de la función inversa, recuerda que el rango de la función inversa es igual al dominio de la función original, o sea, igual a él. Los reales, pero no toma quién, no toma 5 tercios. Ahí está. Ya tienes. Eso sería qué. Eso sería todo. Eso sería todo. ¿Listo? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Ya, ahí nos vamos a quedar. Vamos a pasar a asistencia.